Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Abán. Este podcast se transmite cada miércoles. Y bueno, hoy quiero hablarte del poder de las historias que creamos. Porque quizás ya te diste cuenta de que constantemente estamos creando nuestra propia versión de la realidad. De hecho, crear historias es una tendencia que tiene nuestra mente. Creamos historias cuando algo nos lastima, creamos historias cuando no entendemos algo o nos faltan datos acerca de la realidad cuando algo nos amenaza. Y esta pues es una manera de autoprotegernos. Sin embargo, el tema con las historias es que las historias pueden curarnos y ayudarnos a resolver un asunto, pero las historias también pueden alejarnos enormemente de la realidad e incluso pueden enfermarnos. De hecho, creo que una de las artes más elevadas es encontrar el pensamiento que cura. Entonces, podríamos decir que las historias pueden usarse de dos maneras. Historias que tejen medicina, historias que tejen curación, historias que tejen falsedad, historias que tejen enfermedad. Por ejemplo, cuando nuestro cerebro no tiene los datos suficientes, lo que hace es meter creencias, cosas que creemos efectivamente que son reales, pero no necesariamente son verdaderas. El tema es que nuestro cerebro, al completar una historia, nos recompensa con dopamina. Y es por eso que constantemente estamos creando versiones y versiones de la realidad. ¿Cuándo es que las historias nos alejan de la verdad? Te voy a dar 3 ejemplos. Y el primero es la negación. Cuando nos hacemos una historia que no se apega a lo que verdaderamente está sucediendo. Este podcast puede muy bien servir en momentos como este, en el que atravesamos una emergencia de salud a nivel global, pero podría servir en cualquier momento. Sin embargo, voy a tomar el ejemplo de lo que está sucediendo ahora. Mucha gente está sorprendida porque no sabe por qué, al menos en México, hay mucha gente que sigue afuera en la calle, ya que no se han establecido medidas mucho más fuertes a nivel gubernamental. Que si esto es o no correcto es otro tema. Pero yo quiero estudiar un poco qué pasa. ¿Por qué a pesar de que tenemos información clara que nos indica que en este momento lo conveniente es estar en casa porque realmente la propagación del virus puede aminorarse de esta manera? Y ojo, porque esta es una medida que se toma especialmente para no abrumar al sistema de salud. Y a pesar de que sabemos que esto es verdad y las cifras lo comprueban, pues hay mucha gente que decide no hacer caso a esta medida. Por supuesto, hay mucha gente, y esto es importante decirlo, que vive día con día de lo que gana en sus ventas, en su trabajo. Sin embargo, no es el único caso. Y aún ahí, pues existe la necesidad de crearse una historia que justifica el hecho, en este caso, por ejemplo, de salir a la calle o de convivir en grupos. Te pongo otro ejemplo de la negación. Por ejemplo, cuando tú sabes que hay algo que te hace daño. Por ejemplo, comer determinado alimento te hace daño, pero te gusta muchísimo. Y entonces la mente empieza a hacer una idea, algo así como, bueno, no es para tanto, bueno, o solo va a ser una vez, o solo es un poquito. Y al rato te ves con los síntomas o las consecuencias de haber tomado esa mala decisión. Lo mismo nos sucede a veces con relaciones que son adictivas, con comportamientos que son tóxicos. Y por ejemplo, hay personas con las que podemos relacionarnos que tienen un lado maravilloso, pero también tienen un lado súper destructivo. Y entonces, en esos casos, la mente solo toma
una parte de la realidad y dice, ay, pero es que es tan lindo, tan linda, pero si viera, sabes, solo si no bebiera tanto, o si no me hablara tan feo, o si no fuera infiel todo el tiempo. Y entonces hacemos una negación de lo que es. Sí, esta persona con la que nos relacionamos bebe demasiado, o es constantemente infiel, o nos maltrata, pero decidimos editar esa parte de la realidad para conservar solamente la parte de los datos o de la información que nos gusta o que nos hace bien o a la cual finalmente estamos adictuados. Esto sería una manera de usar nuestras historias de manera que no nos hace relacionarnos mejor con nosotros mismos, con la vida, con la verdad. Otra manera en la que usamos las historias de manera destructiva o no de la manera más inteligente es cuando hay una confabulación. ¿Y a qué me refiero con esto? Estrictamente, por ejemplo, cuando una persona tiene demencia o ha sufrido un daño cerebral, se ha observado un patrón bien interesante. Estas personas construyen historias, pero en los huecos donde faltan datos o falta información, meten creencias, cosas que creen que son verdaderas, pero no lo son. Un ejemplo clarísimo que está surgiendo ahora mucho y a mí me sorprende son, y no me sorprende tanto, pero son estas llamadas teorías de la conspiración. Hace unos días viví algo súper interesante, hubo un llamado a una meditación global, cosa que a mí me parece maravillosa. Muchísima gente a un mismo horario, el día 4 de abril se reunió para hacer una meditación con el propósito de enviar sanación. A mí esto me parece bellísimo, pero me llegó un mensaje de WhatsApp invitándome a unirme a este evento global y yo dije, ay, qué lindo. Y cuando seguí leyendo ese mensaje de WhatsApp, empezaba a decir cosas como que este virus había sido creado con el fin de dominarnos y ni siquiera voy a ampliar mucho más en esa historia. Pero seguro en estos días has convivido un montón con esto que llamamos teorías de la conspiración. Y entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando alguien dice, sí, claro, son los Illuminati que están creando este virus para dominar a la humanidad y finalmente es creado por organismos del sistema económico internacional, en fin. Yo no tengo la tarea de comprobar que esto es cierto o falso, pero me llama la atención lo siguiente. Cuando tú le preguntas a una persona que envió ese mensaje o lo reenvió, o sobre todo, a mí me llama mucho la atención que muchas personas que son o tienen una inclinación hacia los contenidos espirituales e incluso terapéuticos, caen súper fácil y son súper adictos a veces y grandes defensores de estas teorías de la conspiración. Pero cuando tú les preguntas, oye, ¿cómo sabes que esto es cierto? Te dicen algo así como, porque lo vi en un YouTube que sigo hace mucho tiempo y que tiene miles de seguidores y esta persona en España dice que son los extraterrestres que están tratando de, estoy diciendo cualquier cosa, pero en realidad, y tú le dices, oye, ¿cómo sabes que eso es cierto? No, porque tienen información secreta de la NASA. Y tú dices, oye, ¿cómo sabes que esto es cierto? Bueno, porque lo dijeron en el YouTube o porque lo mandaron en un mensaje en WhatsApp. Y entonces esto es bien peligroso, especialmente en momentos como estos. Y te voy a decir por qué. Hace algún tiempo yo leí un estudio que indicaba que cuando se evaluaron estas teorías de la conspiración, ¿no?, que nos hablan de intereses malévolos que rigen a la tierra y nos quieren esclavizar a todos y tal, se descubrió que en general estas historias integraban una cantidad de informaciones falsas
y sin embargo estaban escritas o transmitidas de manera coherente. Ojo, porque el hecho de que una historia sea coherente o tenga lógica no quiere decir que sea verdadera, como un libro de Gabriel García Márquez que es realismo mágico. Y claro que es verosímil y ese es su gran arte, pero no quiere decir que haya sido verdadero, finalmente es una ficción. Bueno, las teorías de la conspiración son algo así. Algo bien interesante que se descubrió es que en realidad el único factor común entre todas las personas que son asiduas y grandes promotores de las teorías de la conspiración, el factor que hay en común entre ellos es que todos creen tener una versión muy especial y secreta de la realidad. Es decir, una especie de narcisismo sospechosista. Y sin embargo, la información no ha sido contrastada, obviamente, ni por medios científicos ni documentados, que no quiero decir que la ciencia sea el único método para conocer la verdad. Yo, en experiencia directa, he visto unas cosas en la vida y en mi camino que bien podrían ser considerados sobrenaturales. Y sin embargo, no están comprobados por medios científicos. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en muchos rituales de las tradiciones indígenas que he visto con mis propios ojos. Pero salvo que tú hayas visto y experimentado algo directamente, sería totalmente irresponsable transmitir una versión de la realidad, es decir, una historia que no estás seguro de que es verdad, porque no tienes el respaldo para asegurar que es así. Entonces, bueno, yendo concretamente de nuevo al tema de las historias que nos enferman, es bien importante cuestionarse frecuentemente cuando recibimos una información, no solo en estos tiempos, sino siempre, ¿cómo sé que esto que leí, o incluso cómo sé que esto que mi cabeza me dice es verdad? Y voy a ponerte un ejemplo mucho más cotidiano. Imagina así, trivialmente, que tú le mandas un mensaje a alguien y esta persona no te contesta, te deja en visto. Y entonces tú dices, seguro está enojadísima conmigo porque la última vez que la vi le dije que no me gustaba cómo se le veía ese vestido. Y la verdad es que de pronto dices, pues yo tampoco le voy a hablar más. Y así se genera un conflicto y lo único que pasó, porque quizás a todos nos ha pasado, es que ves un mensaje y dices, al rato lo contesto. Y estás tan ocupada que no tienes tiempo para hacerlo. Y sin embargo, nosotros ya nos creamos toda una telenovela acerca de lo que está sucediendo. Y constantemente hacemos esto en nuestras relaciones. Entonces, pues esto es una invitación primero a que te des cuenta que realmente esto sucede. Me estoy contando una historia. Y enseguida decir, ¿cómo sé que esta historia es verdad? Mejor investigo. Y ahí pues a lo mejor necesito vulnerarme un poco y decir, oye, me sentí un poco mal porque pues no me contestaste, pero ¿qué pasó? Y entonces vas a tener más información. Entonces, ¿cómo nos enferman las historias? Una tercera manera en la que esto sucede es cuando nos paniqueamos y nos adelantamos demasiado al futuro. En estos momentos sería preciso que todos aceptemos que tenemos muy poca información verdadera acerca de lo que está sucediendo. No solo vivimos en un planeta donde los medios de comunicación están monopolizados, entonces vienen, aunque vengan de muchas fuentes, prácticamente vienen solo de las fuentes oficiales. Entonces, en realidad poco sabemos de lo que está sucediendo en realidad. Y de nuevo, esto no quiere decir que entonces la versión que dan en el YouTube sea verdadera, sino puede ser todo lo contrario. Entonces esta es una invitación al discernimiento y al criterio, porque nuestro cerebro tiene una tendencia, y esto viene desde la época de las cavernas, en que está muy atento al peligro. Y entonces siempre nos hacemos la peor versión de la realidad y nos la creemos
como si esto ya estuviera sucediendo. Entonces, quiero repetirte esto porque realmente si lo comprendemos, puede tener un poder inmenso, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Las historias que nos creamos organizan nuestra realidad. Entonces, a mí me parece que estamos en una encrucijada súper importante en estos tiempos, donde vamos a tener que escoger qué clase de historia es la que quiero yo que organice mi realidad. Y entonces justamente voy a hablarte de cómo se tejen las historias que sí curan. Y lo primero que quiero decirte es que las historias que sí curan tienen que ser verdaderas. Y aquí de nuevo, pues quiero hablarles sobre una distinción muy importante que yo llamo la diferencia entre la espiritualidad y la pseudoespiritualidad, la diferencia entre la terapia y la pseudoterapia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? La pseudoespiritualidad te va a decir que todo es positivo y que todo es maravilloso y que siempre tienes que pensar bien y que siempre tienes que estar alegre porque así estás creando tu realidad. Y la realidad es que sí tienes un poder creativo, pero la realidad es que la experiencia humana incluye aspectos luminosos e incluye aspectos bastante sombríos, como ya lo estamos experimentando en este momento. El verdadero practicante espiritual tiene un cierto nivel de neutralidad, incluso de una capacidad de hacerse un pasito atrás para observar. E incluso no tiene preferencia por una cosa que parece buena que por una que parece mala. Entonces, las historias no tienen que ser bonitas, pero tienen que ser verdaderas, y este es uno de los primeros retos para tejer historias que curan. El segundo es que las historias se tejen sobre el tiempo y tienen muchísimos niveles de complejidad y profundidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces queremos llegar a la resolución de una cuestión demasiado pronto. Y entonces constantemente recibo en consulta, y me parece obvio, porque todos queremos eso, pero gente que quiere la solución y quiere este momento feliz y este final feliz para todas las historias en el que Hollywood nos ha hecho creer. Y no es que no pueda ser así, porque una tercera característica de las historias verdaderas es que siempre terminan en amor. Pero no quiere decir que el proceso siempre va a pasar por lugares agradables. Para llegar a este lugar último de amor, a veces vamos a tener que pasar por un montón de trabajo interno, de narrativa y un trabajo de estar en la vida. Y voy a darte un ejemplo para no hablar de cosas tan abstractas. Una de las historias que más difícil ha sido para mí tejer, pero a la vez más sanadora y más profunda, tiene que ver con la última ruptura que yo tuve de una relación, de esto ya hace algunos años. Y fue una situación realmente difícil porque a un tiempo de haber terminado esta relación, que era un decir porque mi expareja seguía constantemente en contacto conmigo y entonces yo no entendía nada, ¿no? Yo no entendía por qué si muy de inmediato a haber salido de nuestra casa él tenía una nueva pareja y seguía en relación conmigo. Entonces era una situación totalmente confusa y aquí me voy a poner algo personal solo con el intento de que esta palabra y esta historia te lleve medicina, porque quizás de alguna manera puedas resonar con ella, pero yo tenía a la mano solo ciertos elementos y como terapeuta y como practicante espiritual, lo primero que se nos ocurre pensar es, esto es algo que yo he creado. Y entonces tenemos esta tendencia a ir al pasado y a mi historia personal y un poco hasta esta tendencia a decir qué hay mal conmigo, qué es lo que me tengo que corregir, qué es lo que tengo que sanar. Estas son frases que escucho yo continuamente. Quiero sanar lo que hay en mí, quiero sanar lo que hay en mi pasado. Y no quiero decir que esto sea incorrecto, quiero decir que a veces eso no es suficiente.
Entonces, pues empecé a hacer durante varias semanas trabajo personal y yo cada vez que así lo necesito regreso a la silla del paciente, porque no solo ocupo la silla de la terapeuta. Y me encontré en ese momento con una terapeuta maravillosa, Cecil, que fue un gran apoyo en ese proceso y de pronto yo no estaba sanando para nada, ¿no? O al menos eso sentía. Y entonces en un momento de desesperación hice algo que normalmente yo no haría y le dije, a ver, acabo de recibir este mensaje por teléfono de mi ex y la verdad es que necesito que lo escuches porque necesito que me digas qué estoy diciendo mal o qué estoy haciendo mal o qué hay malo conmigo, que no me estoy dando cuenta, pero que provoco estas respuestas en él. Entonces yo le reenvío un mensaje inmenso que me llegó a mi teléfono y la respuesta fue súper sorpresiva. Me dijo, Paola, este es el despliegue de violencia más grande que yo he escuchado en mi vida. Y en ese momento mi historia se abrió a un nuevo panorama. Esto ya no solo se trataba de mí, sino que de pronto yo empecé a darme cuenta que había pasado años en una relación donde había habido franca violencia, y entonces de ahí me fui a una segunda capa de la historia y hubo una necesidad imperante para mí de empezar a estudiar en mí, pero también a nivel mucho más profundo, investigar cómo se da la violencia en las relaciones. Y tuve muchas fases y durante un tiempo escuché muchos YouTubes acerca de narcisismo y psicopatía y después dije yo no me puedo quedar con esto, aunque justo hasta se volvió un poquito un hábito medio adictivo eso de creer que el otro tiene la culpa. Pero lo investigué más a fondo. Y entonces tuve que ir mucho más profundo de regreso hacia mi propio trauma y darme cuenta que en realidad yo había vivido violencia y abuso constantemente desde la niñez. Y esto fue no una sorpresa, porque esto siempre lo he sabido, pero a la vez fue súper revelador y súper difícil de digerir. Y entonces, pues ahí la historia agarró una nueva profundidad y tuve que ir a trabajar profundísimo como con todo ese trauma de infancia. Pero aquí viene la sorpresa, aun cuando yo seguía yendo a niveles más y más y más profundos de mi proceso, yo todavía no experimentaba la sanación que necesitaba y súmale, yo todavía no podía poner un límite en esta relación. Y de alguna manera eso se seguía dando y se siguió dando por un buen tiempo. Y entonces, no mi último, pero siempre mi más importante recurso es el rezo. Y el rezo más sincero, y ahí dije, yo necesito entender qué es lo que está pasando y yo necesito llegar a la curación última de esto. Y entonces ahí recurro a otros medios, en este caso, por ejemplo, un gran acompañante fueron las microdosis de plantas sagradas, una específicamente la de psilocibina, que empezó a ayudarme a crear las conexiones que yo necesitaba a nivel interno para darme cuenta que este no era ni un problema mío, ni solo un problema de mi expareja, sino que hacía miles de años que vivimos en un sistema de pensamiento de maltrato. Y ese sistema algunos le han llamado patriarcado, otros le han llamado capitalismo, y simplemente es el mismo sistema en el que fui educada yo, en el que fue educada mi expareja y en el que han sido educados muchos hombres y mujeres en este planeta. Y no solo hace que la gran mayoría de las relaciones íntimas tengan totalmente el color de este abuso, de este maltrato, de este trauma individual y colectivo, sino que es exactamente
el mismo color que permea la situación del planeta. Así también hemos maltratado a este planeta. Y estar en una situación como la que atravesamos globalmente ahora, hace emerger todo esto que no funciona. Porque tenemos un montón de gente que está desprotegida financieramente, porque los sistemas de salud no alcanzan para enfrentar una cuestión así, etc. Entonces, ¿a qué voy y por qué te estoy contando esto de cómo se tejen las historias? Hasta que yo descubrí lo que hasta hoy es la realidad última de esta historia, empecé a poderme conectar e incluso es súper interesante porque empecé a sentir un cierto grado de compasión por mi expareja y sin embargo al mismo tiempo una tremenda fuerza para poner límites. Esto más en mi vida no. Y eso revolucionó completamente mi aproximación terapéutica tanto hacia mujeres como hacia hombres. Y eso me hizo abrazar con un amor también las tradiciones indígenas que hace mucho que nos vienen dando otra narrativa, otra historia. Entonces, hasta ahí pude tejer una historia en la que yo dije, ok, esto es lo que está pasando. De alguna manera todos hemos crecido en este sistema y la guerra no es contra un personaje específico, sino la idea es construir un nuevo paradigma de pensamiento que sea mucho más amoroso, mucho más incluyente, respetuoso a la feminidad, respetuoso a nuestro planeta. Y te cuento esto porque tiene todo que ver con que este momento nos está planteando la posibilidad de ver qué historia nos vamos a contar acerca de esta pandemia. Estamos en una encrucijada individual y colectiva. ¿Y a qué me refiero? Este momento te brinda grandes oportunidades porque te va a revelar, al estar en cuarentena, con mucha facilidad, qué es lo que no funciona en tu vida. Quizás no tienes tanta seguridad financiera como creías. Quizás tienes demasiadas obligaciones y deudas. Quizás las personas con las que vives te caen fatal y sigues compartiendo espacios con ellas. Quizás tu cuerpo físico no está bien. Quizás no tienes nada trascendental que no sea tu exhibición en redes sociales o tu consumismo. Quizás estás adictuada o adictuado a un hábito, a una sustancia. Entonces este es un momento en el que tú decides. Puedes irte al hoyo con eso o puedes decidir que este es un momento de sanación importante para ti, en el que tal y como yo te conté vas a llegar hasta el fondo de tu historia. Y vas a investigar hasta llegar a lo último, atravesando todo lo que hay que sentir para poderte curar. Y te aseguro que al final de esta historia, si eres valiente, lo que va a haber es amor. Ahora, a nivel colectivo también estamos viviendo algo súper parecido. Y esto quiere decir que este es un momento en que decidimos si regresamos a lo mismo, exactamente a las mismas formas en las que estábamos, o quizás ya es tu momento de darte cuenta que tienes que comer mejor, que la manera en la que estamos produciendo y la manera en la que estamos consumiendo no funciona, que quizás no hace falta tanto consumo externo. En fin, a mí me parece que en este momento estamos teniendo una probadita de lo que otros seres han experimentado a partir de nuestro comportamiento. Me conmueve mucho ver que los animales han salido a lugares donde ya no estaban. La naturaleza está contenta, la tierra está teniendo un respiro y esta es una buena historia. Es una historia verdadera y es una historia que nos llena de amor. Y todos esos animalitos se han tenido que replegar en la misma manera que estamos ahora nosotros guardados porque hemos sido grandes depredadores. Entonces este virus, de alguna manera, que además también es parte de la creación inteligente, nos está haciendo empatizar de alguna forma y decir, ¿qué tal es vivir con la amenaza de un depredador? Entonces, esto sería tejer una historia que cura. Decir, quizás ya llegó la hora de ser menos depredadores.
pero esta es mi historia. Y entonces la invitación es a que tú crees exactamente la historia que creas que va a tejer sanación para ti, para los tuyos y para todos los seres. No a través de una fantasía, no a través de la pseudoespiritualidad en la que todo es bonito, sino te estoy invitando a tejer una historia completa, real, que incluye todo eso que está listo para ser transformado. Y con estas palabras me quiero despedir el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es Terapia para Llevar y puedes encontrarme en Instagram como @paolaaban con B grande como abanico y también @pachamamita.metepec. Te envío un abrazo grande y deseo que vayamos creando la historia que realmente nos sane.